Y en las organizaciones sociales ecuatorianos prácticamente el paro es un hecho. Ya están anunciando movilizaciones a nivel nacional en rechazo a políticas gubernamentales. Entiendo que ya hay fecha. La fecha, ¿qué día es? Producción, 23 de septiembre. 23 de septiembre el paro va porque va. Estamos viernes 19, sábado 20, domingo 21, lunes 22, martes 23 en las calles. Pero hasta tanto el gobierno también ha colocado un cartel que dice, y la fiscalía, que de haber desmanes, que de haber incitación, etcétera, etcétera, les van a aplicar todo el peso de la ley. ¿Sabe qué se llama eso? Fascismo. Vamos a mirar. ¿Quiénes son los que no quieren dialogar? El gobierno, con evidencias. Por eso es que la Unión Nacional de Educadores ratifica junto al FUD, al Frente Popular del cual somos parte, el llamado a movilizarnos en las 23 provincias del país, de las 24 que tiene el Ecuador, este 23 de septiembre. También queremos señalar que la Unión Nacional de Educadores participará y estamos en procesos de coordinación con el movimiento indígena en el paro nacional convocado por sus organizaciones CONAI, Ecuadunari, FENOCIN, entre otras. Y la Unión Nacional de Educadores no descarta medidas más fuertes y amplias en todo el país, como marchas de docentes hacia Quito. Y no se olvide, presidente, que la última reforma a la ley de educación que desarrollamos los educadores lo alcanzamos con 2 huelgas de hambre. Si usted no entrega los recursos para la educación, no descartamos ninguna de estas medidas de hecho durante el paro nacional, por lo cual la UNE participará junto al movimiento indígena, junto al FUD, junto al Frente Popular en el paro nacional y participaremos desarrollando en todo el país movilizaciones este 23 de septiembre. Cuando declara un paro nacional porque ya no hay más remedio. El entregar tractores, decir 100 y entregar 20, y después como las medicinas pasó, que entregaban en cajas de medicinas y las mismas cajas se pasaban al otro hospital para dar la rueda de prensa diciendo que están entregando insumos médicos. Y cuando aquí los compañeros médicos y las compañeras enfermeras y los compañeros pacientes nos cuentan la realidad, es otra cosa. ¿Por qué no direccionar lo que les dan a las cámaras empresariales o de transportes a la medicina o a la educación? Esa es la realidad del país y por eso nos sostenemos, es que es necesario las acciones contundentes que vamos a llevar a cabo el 23 y estamos discutiendo más acciones que se van a llevar a cabo con este modelo de gobierno atado a exigencias del Fondo Monetario Internacional, pero también atado a privilegios que van a tener algunos tenedores de la deuda y algunas empresas transnacionales ligadas, incluso nacionales ligadas al Grupo Lobo. En eso estamos en contra. Entonces, compañeros y compañeras periodistas, compañeros del pueblo ecuatoriano, hacemos un llamado a la unidad para que no nos golpee este modelo, porque no queremos la experiencia de Grecia o la experiencia que tuvo Argentina con esta crisis, que nos decían los compañeros argentinos, nos falta solo que nos paguen, nos pongan un impuesto al respiro, al aire, para poder sobrevivir. Entonces, compañeros y compañeras periodistas, pueblo ecuatoriano, es necesario, es hora de la unidad frente a este gobierno autoritario que no da ninguna salida estructural para los problemas más acuciantes que vive el país. La coalición de sindicatos y organizaciones sociales de Ecuador, incluyendo la Unión Nacional de Educadores y el Frente Unitario de Trabajadores FUD, ha anunciado una jornada nacional de movilización para el próximo 23 de septiembre. La medida, que se extenderá por 23 de las 24 provincias del país, surge como una respuesta directa a las políticas económicas del gobierno, en particular la eliminación de subsidios y la falta de inversión en sectores claves como la educación y la salud. Andrés Quispe, presidente de la UNE, confirmó la fecha y señaló que estas acciones son una respuesta a la negativa del gobierno a establecer un diálogo constructivo sobre las necesidades urgentes del pueblo ecuatoriano, calificando las políticas actuales
como un atentado directo contra la economía de las familias. El sector educativo, liderado por la UNE, ha sido uno de los más vocales en sus reclamos. Quispe enfatizó que la lucha principal se centra en la obtención de los recursos necesarios para el sistema educativo. Advirtió que si el gobierno no asigna el presupuesto adecuado, el magisterio no descarta intensificar sus medidas de protesta. Recordó que logros pasados, como la última reforma a la ley de educación, se consiguieron a través de acciones contundentes como 2 huelgas de hambre. Por ello, no se excluyen futuras marchas de docentes hacia Quito u otras acciones de hecho, coordinadas en el marco de un paro nacional más amplio, para presionar al Ejecutivo a cumplir con sus obligaciones constitucionales en materia de educación. Desde el Frente de Defensa por la Salud, el Trabajo Digno y la Educación, las críticas se extienden a todo el modelo de gestión gubernamental. Un portavoz del Frente argumentó que es el propio gobierno quien paraliza el país con sus políticas, las cuales, según afirma, han provocado un aumento en la deserción escolar, la delincuencia y la falta de empleo. Acusó a la administración de desviar la atención mediante la creación de narrativas falsas, como vincular a quienes se oponen al alza de los combustibles con el narcotráfico y de gastar recursos en perseguir a dirigentes sociales. Criticó también la propuesta de un referéndum para permitir bases militares extranjeras, considerándola una distracción que no resolverá los problemas estructurales de salud, empleo o pobreza que aquejan a la nación. La estrategia de las organizaciones sociales se basa en la consolidación de alianzas para unificar las protestas. La movilización del 23 de septiembre es vista como un paso previo y coordinado con un paro nacional convocado por las principales organizaciones indígenas del país, como la CONAIE, Ecuarunari y FENOCIN, la UNE y el FUD. Ya han confirmado su plena participación en esta convocatoria, buscando articular un frente común contra un modelo económico que, según denuncian, responde a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y beneficia a grupos empresariales y tenedores de deuda en detrimento de la inversión social. El llamado es a la unidad nacional para evitar un escenario de crisis profunda, similar al que han vivido otros países de la región. Es el gobierno con este tipo de políticas el que paraliza el país, porque no hay trabajo, no hay desarrollo del país, no hay inversión social, hay deserción escolar, hay más delincuencia. Entonces, frente a eso, ¿quién está paralizando el país? Es el mismo gobierno. Y se inventan cada tipo de narrativas, aprovechando y gastando estos ingentes recursos de los ecuatorianos, primero para perseguir a los dirigentes sociales, para inventar noticias de que el que no está con el gobierno está con la delincuencia, el que no aprueba el alza del diésel está con la delincuencia, es hacerle un favor al narcotráfico, cuando nosotros hemos probado hasta el cansancio técnicamente, políticamente, que las medidas del gobierno nacional son inadecuadas. Y no solo es el tema del diésel, es toda la política que el gobierno ha venido lanzando contra los ecuatorianos, porque no son políticas de desarrollo. Ahora nos amanecemos con otro pronunciamiento del gobierno adicional, del referéndum, para una sola pregunta. ¿Qué quieren que vengan las bases de mata? La única pregunta. Ahora ya se le ocurrió que es una sola pregunta, ya no las demás. Yo les pregunto a los ecuatorianos, ¿incide en que tener una base extranjera militar aquí en el Ecuador para que mejoren las condiciones de salud, de educación, de empleo, para que se reduzcan las condiciones de pobreza? En conclusión, las próximas jornadas de movilización y el paro nacional representa una escalada significativa en la tensión entre el gobierno ecuatoriano y un amplio espectro de organizaciones sociales. Más allá del rechazo a una medida específica como la eliminación del subsidio al diésel,
El conflicto refleja una disputa de fondo sobre el rumbo del país. Mientras los movimientos sociales exigen un cambio de timón hacia un modelo con mayor inversión social y protección de los derechos básicos, acusan al gobierno de cerrazón y de priorizar intereses externos y de élites. El resultado de esta pulseada definirá no solo la viabilidad de las políticas del Ejecutivo, sino también el clima de gobernabilidad en Ecuador en el corto y mediano plazo. Muy duro aquello que estamos mirando. Yo diría que más que duro, estamos viendo la representación de los grupos sociales, de grupos inclusive de diferentes sectores del país que se cansaron de esto. Nosotros también. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad.